Adelante, Rocco. Bueno, muchas gracias, Juan. Muy gentil, como siempre. Y buenas noches a todas, todos. Es un gusto verlo, como siempre. El jueves de la semana pasada no pude participar y no se extrañé. Eh, Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre dos palabritas: apoyar y crítica. Yo creo que la crítica es sumamente importante. Como ustedes saben, la palabra crítica resuena a otra palabrita, antigua, vieja, que es una palabra griega, kritos. Kritos quiere decir el yo oculto. Y la crítica, si la amasamos colectivamente, en encuentros colectivos, comunes, nos permite descubrir las cosas ocultas que hay que hacer, que hay que decir y que hay que implementar y articular. Casals decía, eh, enfatizaba, subrayaba enfáticamente el eje de la unidad. Y, y la unidad es fundamental para los campos populares, para los campos nacionales y populares. Recordarán el manifiesto comunista, proletarios del mundo unidos. Bueno, la unidad es fundamental, pero también hay que recordar o hay que preguntar, ¿unidad para qué? ¿Unidad para qué? Yo creo que esa unidad todavía hay que fraguarla, hay que anudarla, hay que empalmarla en la Argentina y en el frente de todos. Hay que articular el frente de todos y todas como una fuerza política unitaria y transformadora sobre todo. Pero transformadora para desplegar, para articular la disputa política necesaria, una serie de disputas políticas necesarias para las clases trabajadoras, el campo nacional y popular. Luego, una cuestión de sentido común, apoyar y criticar. Mi posición módica, personal, chiquita, es esa, que hay que bancar al gobierno, tenemos que ser capaces de bancar al gobierno, porque es nuestro gobierno. Hemos resistido 4 años a la pandemia macrista para que el Frente de Todos se constituyera como tal y ganara las elecciones. Ahora bien, bancar al gobierno y criticarlo. Esa es mi posición. Bancar y criticar. Salir a la calle, efectivamente, para expresar esa doble posición. Bancamos y lo criticamos, y me parece que hay que salir a la calle para intensificar la participación popular, para intensificar la participación militante, la participación ciudadana, y a la hora de salir a la calle tenemos que salir básicamente para señalar cuáles son todas las disputas que deberían darse y que no se dieron a lo largo de estos 2 años pandémicos. Y acá una pequeña reflexión al pie de página. Ayer nos juntamos en Comuna Argentina, donde está también Aronskin, y un compañero nuestro, que es Alejandro Kaufman, decía una cosa interesante que quiero reponer acá brevemente. Todo el mundo habla de los 2 años de la pandemia, y él decía que la temporalidad de la pandemia es muy superior a 2 años, que la temporalidad de la pandemia es infinita, que no se puede atarla a los 2 años que transcurrimos eh, a lo largo desde que aconteció, desde que estalló, sino que efectivamente la pandemia nos obligó a una temporalidad mucho más larga, que es mucho superior, que desborda esos 2 años, porque nos puso frente a una crisis perceptiva. Entonces tenemos que salir a la calle para señalar cuáles son las disputas que hay que elaborar, que hay que desplegar. Como decía Ronskin, y yo creo que tiene mucha razón, las disputas son necesarias para que el gobierno se proteja y que a la hora de protegerse nos proteja a nosotros y a nosotras, al campo nacional y popular, a la vida del campo nacional y popular. Ahora, cuando digo salir a la calle, no estoy pensando en las grandes manifestaciones callejeras que nos entusiasman, digo la Plaza del Pueblo, la Plaza de Mayo, sino salir a la calle en pequeñas, de acá al 14, en pequeñas acciones, salir a la calle y debatir en el club, en la iglesia, si vamos a la iglesia, yo no voy, pero en fin,
es un lugar de disputa, en la esquina, en el bar, en toda la pequeña forma de congregación para decir que hay que bancar a este gobierno y criticarlo, porque del otro lado están fieras sedientas de sangre. Una derecha, una derecha que no ha perdido el poder, una derecha que no quiere declinar ninguna disputa, una derecha que durante los años pandémicos copó la calle, que se apropia de nuestra discursividad, de nuestro modo de ser, una derecha que se fortalece. Hay una derecha neoliberal, pseudo-liberal, mafiosa, que ahora se fortalece con una derecha incipiente de tipo fascista, que es Milei, que no es un caso solamente argentino, es un caso internacional que está, que dialoga con muchos cuadros parecidos a él, que ventilan la idea de de un Estado chiquito y de un Estado que ataca las libertades individuales. Eso no lo podemos permitir. Y ya esa derecha empieza a querer confluir. Escuchamos hoy muchas seducciones de parte de los halcones macristas que quieren seducirlo a Milei. Luego, a mí me parece que deberíamos ser capaces de recuperar un sentido común latinoamericanista. Acuerdo nuevamente con lo que decía antes Aronskin. Brasil el año que viene, la disputa que se está dando en Chile. Me parece que no hay que perder de vista el sentido común latinoamericano, el sentido común de un latinoamericanismo, un sentido común emancipatorio popular. Me parece que eso es necesario porque la derecha tiene una internacional. A mí me parece que esa internacional de derecha se expresa de manera clara con los innumerables viajes de Macri. Cuando va a visitar al PP en España, cuando articula con la Fundación Libertad de Vargas Llosa, que tiene un gran prestigio intelectual en el mundo. Cuando Macri se fue a Paraguay, hoy estaba leyendo los diarios paraguayos y en todos los diarios paraguayos más o menos progresistas decían que la mafia calabresa opera también en Paraguay. Macri en plena pandemia hizo un viaje a Paraguay. Y en La Nación el otro día decía que efectivamente hubo una serie de presidentes y expresidentes que lo bancaban a Macri frente a los oprobios de las escuchas a los familiares de Lara San Juan. Había 8 o 9 apellidos de presidentes bancando al expresidente argentino, a Macri, y uno que firmaba era Federico Franco. Ustedes saben quién es Federico Franco. Fue el presidente golpista, el vicepresidente de Lugo, que le dio un golpe de Estado desde adentro. Bueno, esa es la derecha que tenemos que cruzar en la Argentina y en América Latina. Por eso me parece que es necesario tener presente un latinoamericanismo que era la patria grande articulada por el kirchnerismo. Y hay que mantener viva, vibrante, tenemos que ser capaces de mantener viva y vibrante la memoria de los años kirchneristas. Porque esa memoria quiere ser borrada de parte de nuestros enemigos, de parte de la derecha argentina, pero esa memoria quiere ser borrada, compañeros y compañeras, también por sujetos que están dentro de las filas del Frente de Todos, me parece a mí. Me puedo equivocar. Y me parece que esa memoria es necesario reponerla, articularla con un sentido latinoamericano, porque nos permite narrarnos, nos permite a nosotros y a nosotras narrarnos, contarnos quiénes somos, qué queremos hacer, para que no nos cuenten ellos, para que no nos relaten ellos. En el chat veía una compañera que decía que efectivamente hay que elaborar un discurso, una narrativa, un relato, para que no nos hablen ellos, porque en la derecha quien nos habla, a través de sus medios de comunicación, esa máquina de guerra infernal, que habla todos los días y que no sabemos cruzarla. Y no podemos cruzarlas, no podemos cruzarla. Y luego, una última cosa. Yo creo que estamos frente a un voto desgarrado. Que González, si está en algún lado y nos escucha, sospecho que estaría de acuerdo, que estamos nuevamente frente a un voto desgarrado. Pero
Pese a ese voto desgarrado, hay que sostener lo que somos y hay que sostener la herramienta que supimos crear para que se pueda profundizar. Ahora bien, ultimísimo, si el 14 de noviembre sufriéramos un infortunio, compañeros y compañeras, hay que tener presente que se trata de elecciones de medio término, que la disputa no declina. Si el 14 sufriéramos un revés, un infortunio, el 15 nos tenemos que poner nuevamente en disposición de lucha. Y quiero recordar unas palabras de uno de los grandes hombres latinoamericanos, que era una experiencia emancipadora colectiva, Fidel Castro. Si la humanidad desapareciera mañana, si supiéramos que la humanidad va a desaparecer mañana, ¿qué deberíamos hacer entre hoy y mañana? Seguir luchando, que es, compañeros y compañeras, lo que hemos hecho siempre. Bueno, muchas gracias.